Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. En esta ocasión toca desmontar Primera y Segunda de Samuel, inshallah. En la versión hebrea, los dos libros de Samuel forman una sola obra, y la división en dos se debe a la traducción griega de la Septuaginta. Los cristianos creen que esta obra fue escrita principalmente por el profeta Samuel, que la paz sea con él, y que el resto de la obra se le atribuyen a los profetas Gad y Natán. Los cristianos afirman de que esta obra es totalmente histórica y fidedigna, que se trata de la palabra de Dios y que no hay ningún error en todo el libro. Y en este vídeo vamos a poner a prueba, como siempre, esta creencia basada en la fe ciega. Empecemos por la pregunta de siempre, una pregunta esencial y fundamental. ¿Quién es el autor de Primera y Segunda de Samuel? Y como siempre, me voy a basar en las propias Biblias cristianas y en las afirmaciones de los biblistas. Bismillah. Empecemos por la Iglesia Católica. La Santa Biblia, traducida de los textos originales, es una Biblia católica, publicada por la famosa editorial Ediciones Paulinas. Es la obra de catedráticos españoles de renombre, cuya revisión fue dirigida por el doctor Evaristo Martín Nieto, director de la Casa de la Biblia. Después de exponer la creencia tradicional que defiende la autoría de Samuel, Gad y Natán, concluye con lo siguiente. Esta hipótesis, sin embargo, es insostenible. En los mismos libros hay muchos vestigios que suponen una composición posterior. El libro del pueblo de Dios, de la famosa editorial San Pablo, afirma lo siguiente. Basta una somera lectura de los libros de Samuel para descubrir en ellos la presencia de elementos heterogéneos. El resto de la obra fue compuesto a partir de tradiciones y documentos de índole bastante diversa. De ahí las frecuentes repeticiones y las divergencias en la presentación de los mismos hechos, particularmente en los relatos sobre los orígenes de la monarquía. En la redacción final de la obra se percibe la influencia del Deuteronomio. La Biblia de Jerusalén, traducida bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén y aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, también afirma lo mismo, y además añade algunos comentarios. Por ejemplo unos apéndices colocados aquí artificialmente cierran la historia de David. Las composiciones líricas puestas en bocas de David exaltan a este rey como el monarca ideal. ¿Cómo se puede demostrar de que David realmente dijo eso? O sea, un autor desconocido le pone palabras en su boca y tenemos que creer de que realmente David lo dijo. Y sí, digo desconocido porque el autor es realmente desconocido. Lo dice la Enciclopedia Católica. La redacción del texto indica que es cuestión de tres obras distintas. Además, la unidad del plan y la estrecha relación entre las diferentes partes excluyen la autoría compuesta. Debemos al menos admitir un redactor que combinó los tres relatos. Este redactor, de acuerdo con Hummelauer, es el profeta Natán. Sin embargo, la obra difícilmente se puede colocar tan temprano. Otros lo atribuyen a Isaías, Jeremías, Ezequías o Esdras. Ninguna de estas opiniones se apoya en ninguna base sólida y solo podemos decir que el autor es desconocido. Creo que la posición de la Iglesia Católica está bastante clara. Ahora veamos qué es lo que la obra. A continuación os expondré algunos ejemplos de contradicciones. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está claro que este versículo quiere decir de que Dios no miente ni se arrepiente. La Biblia de Estudio MacArthur en su comentario dice: Samuel resalta aquí el atributo divino de la inmutabilidad con respecto al juicio sobre Saúl. Pero es que se contradice con el mismo capítulo 15, porque en el versículo 11 dice: Me pesa haber puesto por rey
a Saúl. Y en el versículo 35 dice: y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto es una clara evidencia de antropopatismo, ya que en el mismo capítulo hay un versículo que dice que Jehová no puede arrepentirse, y hay dos versículos que dicen que sí, que Jehová se arrepiente. En el capítulo 16, del versículo 19 al 22, leemos lo siguiente: y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Aquí vemos como Saúl claramente conoce y ve a David. Pero si seguimos la narración bíblica, en el capítulo siguiente, del versículo 55 al 58, leemos lo siguiente: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner: ¿de quién es hijo ese joven? Y el rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Qué curioso, aquí resulta que Saúl no conoce a David, cuando anteriormente sí que lo conoció. ¿A qué se debe esta contradicción? La Santa Biblia, traducida de los textos originales, nos comenta lo siguiente: esto nos hace suponer que el autor utiliza otra fuente o documento distinto, porque David había sido presentado ya a Saúl como músico, véase el capítulo anterior. Pero vamos a ver, si supuestamente la fuente principal es Dios, ya que, según los cristianos, Dios es el autor de la Biblia, ¿cómo puede haber diferentes versiones sobre un mismo hecho y que además se contradicen? Hola a todos, después de ver y escuchar los disparates de este analfabeto bíblico, vamos a ver lo que es realmente la Biblia. Y no vamos a mirar en grandes enciclopedias, ni en la palabra de grandes sabios, ni en la tradición eclesiástica. Vamos a hacer algo tan sencillo como mirar la introducción de cualquier Biblia católica. Por ejemplo, la Biblia católica del pueblo de Dios. Dice lo siguiente: palabra de Dios escrita por hombres. En la Biblia, Dios habla a los hombres y lo hace por medio de hombres, que confieren a cada escrito de este libro único su matiz particular. La Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por Él, pero no ha caído directamente del cielo. Fue escrita en un lenguaje humano, vinculado a una historia, a una cultura y a formas literarias propias de épocas bien determinadas. Repito, la Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por Él, pero no ha caído directamente del cielo. Fue escrita en un lenguaje humano, vinculado a una historia, a una cultura y a formas literarias propias de épocas bien determinadas más aún. Es el fruto de una experiencia, la experiencia vivida por el pueblo de Israel y por la Iglesia primitiva. Son muchas las contingencias históricas que amasaron la Biblia y le dieron progresivamente su forma actual. Antes de ser escritura, la palabra de Dios fue anuncio y vida. El Espíritu Santo no usó a los autores inspirados como meros taquígrafos de lo que Él les dictaba. Se valió de ellos como de instrumentos vivos, respetando y enriqueciendo su originalidad humana y literaria, e hizo que ellos transmitieran fielmente sus palabras, no a pesar, sino a través de un lenguaje humano. Como dice el Concilio Vaticano II, las palabras de Dios, al ser expresadas por lenguas humanas, se hicieron semejantes a la manera humana de hablar, así como un día la palabra del Eterno Padre se hizo semejante a los hombres, asumiendo la carne de la debilidad humana. Dei Verbum 13. Lo mismo podemos ver en la Biblia católica latinoamericana. La Biblia no ha caído del cielo. Aquí están libros que no se proclamaron desde las nubes, con algún parlante celestial, sino que se reunieron pacientemente a lo largo de siglos en el seno del pueblo de Dios, gracias a la fe de sus minorías más conscientes. Durante unos 18 siglos, desde Abraham hasta Jesús, el pueblo de Israel descubrió, cada vez con mayor lucidez,
que el Dios único se había ligado a él. Las experiencias de la comunidad nacional, los llamados de esos hombres, denominados profetas, que hablaban de parte de Dios, las inquietudes que se desarrollaban entre los creyentes, todo esto pasó de una u otra manera a esos libros. Y fueron los responsables religiosos de Israel los que recibieron, escogieron y acreditaron estos libros, integrándolos al libro sagrado. Así se formó el Antiguo Testamento de la Biblia. Testamento se refiere a que estos libros eran como la herencia más preciosa entregada por Dios a su pueblo escogido. Después de tantas experiencias, llegó para el pueblo de Israel un tiempo de crisis en que Dios quiso llevarlo de una vez a la madurez de la fe. Para eso vino Jesús. Con él se llevó a cabo la experiencia más trascendental de toda la historia. Jesús, sus esfuerzos para salvar al pueblo judío de una destrucción inminente, su rechazo, su muerte, y luego, su resurrección, esta fue la última palabra de Dios. La trayectoria de Jesús originó la predicación de la Iglesia y los libros que en ella se escribieron. Aquellos libros que fueron aprobados por los responsables de la Iglesia pasaron a integrar el Nuevo Testamento. Y para que vean que esto no es un invento de los autores cristianos, veamos qué dicen los propios autores de la Biblia, por ejemplo San Lucas, en Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Dónde dice Lucas que su evangelio fue dictado por Dios? Su evangelio fue fruto de una ardua investigación y por la verdad transmitida por los que acompañaron a Jesús, desde el principio. O lo que dice el autor de Segunda de Macabeos 2:25 al 32. Por eso tuvimos la preocupación de ofrecer un texto agradable a los que se contentan con una simple lectura, práctico para los que gustan recordar esos hechos, y útil para todos. Para nosotros que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen, no ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla, lo mismo que no resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos. Pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros. Dejando que el autor averigüe y pormenorice los hechos, nos esforzamos por resumirlos. Actuamos como el arquitecto de una nueva casa que debe tener en mente el conjunto de la construcción, mientras que el encargado de las pinturas y de la cera estudia lo que mejor conviene para la decoración. Analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Comencemos pues nuestro relato sin añadir más a lo ya dicho, porque sería ridículo ser largo en el prefacio de la obra y luego breve en la historia misma.